Agradezco mucho a todos ustedes la invitación que me han extendido para poder compartir este tópico tan fascinante como es la historia del movimiento adventista del séptimo día, al cual tenemos el privilegio de pertenecer, de colaborar y de hacer misión en el mundo y en el lugar donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Es un privilegio estar con ustedes. Agradezco al pastor Mario Brito por su mensaje, al llamarnos en esta mañana, esta tarde, a estar firmes y preparados, porque los días finales serán malos, serán terribles, preocupantes, de sufrimiento, pero nosotros tenemos la seguridad de que Jesús marcha a nuestro lado y tenemos la protección del Espíritu que continuamente se manifiesta a nuestro alrededor. Así que, queridos hermanos en Europa y también en otros lugares del mundo, muchas gracias por este privilegio de poder estar con ustedes esta mañana y compartir algunos tópicos de lo que nos compete en el día de hoy. Lógicamente, la historia de la Iglesia Adventista es tan rica y hay tantos puntos importantes en los cuales reflexionar que tratar de hacerlo en 3 horas es un desafío imposible de alcanzar. Así que yo he escogido algunos tópicos que son importantes y me parece que son elementales que compartamos en esta mañana, y vamos a centrarnos en esos tópicos y tratar de dar una pequeña, breve introducción a este tema que en esta mañana debemos trabajar juntos. Lo primero que yo quiero comenzar es que cuando nosotros hacemos historia, y como yo soy un historiador de la Iglesia Cristiana, cuando hacemos historia, lo primero que nosotros miramos es el contexto donde el evento histórico que vamos a estudiar tomó lugar. Y eso es importante porque cuando nosotros observamos y analizamos y comprendemos el contexto donde el evento histórico ha tomado lugar, enriquece los caracteres, esto es, las personas que han estado involucradas en ese evento histórico. Y nosotros entendemos que el movimiento adventista es mucho más que solo un evento histórico, por supuesto. Nosotros creemos que el movimiento adventista es un movimiento profético. Es un movimiento profético en el sentido de que Dios ha levantado un pueblo en el tiempo del fin para presentar un grupo de verdades que de alguna manera fueron olvidadas o oscurecidas en el devenir de la historia del cristianismo. Y el primer tópico que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana es precisamente que nosotros entendamos el contexto del movimiento, el contexto histórico del movimiento milerita en los Estados Unidos. Y para eso tenemos que comenzar con la fundación y algunos principios constitucionales de Estados Unidos de Norteamérica, y cómo esos principios constitucionales llegaron a ser en el siglo XVIII, ¿verdad? Finales del siglo XVIII, y que se han ido, ¿verdad?, evolucionando a través del tiempo. Ustedes deben recordar que entre 1776 y 1783, Estados Unidos estuvo envuelto en lo que se conoce como la Revolución Americana. Y la Revolución Americana no fue más que la revolución de liberación de Estados Unidos, las 13 colonias, porque en ese momento Estados Unidos eran realmente las 13 colonias en el este de lo que hoy es el continente norteamericano, parte del este de lo que hoy es el continente norteamericano, y no todo lo que hoy nosotros conocemos como Estados Unidos. En ese tiempo, por supuesto,
todo lo que conocemos nosotros como el oeste y el sur de Estados Unidos pertenecía al Imperio Español, junto con la Florida y lo que es el centro de Estados Unidos, desde Luisiana hasta el borde con Canadá y las Dakotas. Todo eso era territorio francés. Los países europeos se habían dividido esta sección de tierra del globo terráqueo en ese contexto. Pero estas 13 colonias, ¿verdad?, han decidido romper sus lazos históricos y de gobierno con Inglaterra. Y esa es la Revolución Americana. Y eso va a cambiar, hermanos, eso va a cambiar las estructuras políticas y sociales de Estados Unidos, pero también va a afectar significativamente las estructuras religiosas. O sea, en Estados Unidos vamos a ver una democratización de la política que se va a convertir también en una democratización de la religión. Y déjenme explicarle esto, y es importante que nosotros lo entendamos. En Europa, a partir del siglo XVI, ustedes recuerdan, había comenzado los movimientos. Muy bien, hermanos, parece que tuvimos un pequeño problema técnico y una desconexión. Pero volvemos a nuestro tópico. Yo les explicaba que en el siglo XVI, ¿verdad? 1517 específicamente, comenzaron en Europa una serie de movimientos de reforma. Y nosotros lo conocemos hoy como la Reforma Protestante. Sin embargo, la iglesia en Europa continuó experimentando actitudes bastante rígidas en contra de las voces disidentes, ¿ok? O sea, Europa no era un lugar propicio, para que tomaran lugar el nacimiento de nuevos grupos religiosos, donde en ese contexto, estamos hablando del siglo XVI-XVII, en ese contexto donde las personas pudieran expresar con libertad su fe y practicar la religión de su decisión, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a citar algunas cosas que estaban pasando en Europa a pesar de la reforma. Martín Lutero, en un sermón que él predicó en 1521, él hablando en contra de la fuerte persecución católica en contra de los reformadores, él dijo que esa actitud era completamente anticristiana y que él predicaría, él hablaría, él escribiría, pero él no forzaría a nadie. O sea, él decía, la herejía no puede ser resistida con fuego. O sea, la herejía no puede ser resistida con persecución de los que están predicando lo que yo pienso desde el punto de vista bíblico, que es una enseñanza herética. Sin embargo, unos años después, ante el surgimiento en Europa del anabaptismo, el anabaptismo es conocido como la reforma en Europa, la reforma radical, porque ellos no solamente estaban buscando reformar la iglesia de las corrupciones que ya Lutero había planteado, sino ellos estaban tratando de construir la iglesia de nuevo, o sea, una reconstrucción total de la iglesia donde fueran completamente hacia lo que el Nuevo Testamento enseña, y por eso es que ellos empiezan a bautizar adultos y rechazan el bautismo de niños y demás. Pero cuando este grupo de anabaptistas empiezan a incrementar en Europa, en febrero de 1530, Martín Lutero tiene un nuevo sermón y un nuevo llamado a las autoridades en Europa, y su nuevo llamado es: el gobierno tiene la obligación de matarles a todos, ¿ok? O sea, Martín Lutero no solamente llama por la persecución de los anabaptistas, sino que llama al gobierno
a tomar la vida de los mismos y apoyó esa actitud. Y eso es lo que va a pasar ahora en Europa. Realmente lo que nosotros vamos a tener en Europa es una nueva distribución del poder eclesiástico en unión con el gobierno. Algunos condados seguirán siendo católicos, y si nacías en ese condado, pues eras católico, y no tenías libertad de ser luterano. Si otros condados serán luteranos, otras regiones serán reformadas o más conocidas popularmente como calvinistas. Por ejemplo, Ginebra. En Ginebra, el médico y reformador anabaptista español Miguel Servet ha sido quemado en la hoguera por órdenes y con el beneplácito de Juan Calvino, el gran reformador suizo, francés, pero en esta zona de Ginebra, ¿verdad? En esta ciudad de Ginebra. Es decir que no es Europa el lugar donde una nueva fe puede surgir. Pero en este contexto de la Revolución Norteamericana, hay dos grandes principios que Estados Unidos va a incluir en la Constitución recién creada, que va a dar cabida, va a dar apertura a que nuevos movimientos cristianos, nuevos movimientos religiosos puedan surgir y puedan adorar con libertad en este territorio. Y el primer principio es que Estados Unidos rechazará la unión de iglesia y Estado. ¿Ok? Esa idea completamente es rechazada y no se lo han inventado, por supuesto, los norteamericanos. La mayoría de estas personas no eran norteamericanos en el sentido que pudiéramos decirlo hoy en día. Estos eran descendientes, todos o habían nacido en Europa, en Inglaterra o en otras partes de Estados Unidos y de Europa, perdón, y habían sido educados con algunos de los ideales de filósofos europeos y específicamente filósofos franceses con algunas de estas ideas. Pero en la historia de la humanidad, por primera vez, estos principios van a ser parte de una constitución, de un gobierno, separación iglesia y Estado. Y el segundo principio es libertad de expresión religiosa. Por supuesto, esos principios hoy nosotros entendemos que son derechos humanos y son aplicados en la mayor parte de los países del mundo, a lo menos en la parte occidental del mundo, ¿verdad? Esos principios de separación iglesia y Estado y esos principios de libertad religiosa. Ahora, esto va a traer algunos resultados muy interesantes en Estados Unidos. O sea, debido a esa separación, las religiones, las denominaciones religiosas ahora son consideradas iguales frente a la ley. ¿Ok? El Estado no puede brindar apoyo económico o verbal a ninguna denominación religiosa. Y tampoco las iglesias o los grupos religiosos deben brindar apoyo o hacer campaña política en favor de algún político o de algún partido político. Y esto va a traer como beneficio, por la parte de beneficio, porque no todo es color de rosas detrás de estos principios en esta separación iglesia y Estado, va a traer algunos beneficios. Número uno, parte del principio de libertad religiosa significa, acorde con la Constitución, que tú puedes adorar, escoger una religión y practicarla en tu libertad, o escoger ninguna, o simplemente no ser religioso, y tú tienes esa libertad. Y eso va a resultar en el surgimiento de una enorme cantidad de denominaciones, cristianas o semicristianas. Y ahora en esta región, que los historiadores llaman el distrito infestado, entre 1790 y 1840,
va a popular el surgimiento, ¿verdad? El surgimiento de nuevos grupos religiosos, el surgimiento de nuevos predicadores, el surgimiento de un tremendo fervor religioso, específicamente dentro de lo que es el cristianismo. Ahora, esta región infestada es muy interesante. El asunto es que así se conoce todo lo que, todas las grandes ciudades que están construidas alrededor de lo que es el Erie Canal en Estados Unidos, que se levantó entre 1817 y 1827. Esta región está llena exclusivamente de personas o grupos de personas bien pobres, migrantes o inmigrantes, ¿verdad? De las dos cosas, las dos realidades. La zona de este distrito infestado, las ciudades están densamente pobladas, las enfermedades, ¿verdad? Son una realidad del día a día, y nosotros vamos a encontrar que los crímenes, ¿verdad? Es una zona que está llena de crímenes por doquier. Pero en esta región infestada, ¿verdad? Debido a todas estas realidades y estos grupos sociales que están pasando, empiezan a surgir en Estados Unidos nuevos movimientos religiosos. Es decir, que el movimiento que nos compete a nosotros y que vamos a ir a él en unos momentos, surge específicamente en este contexto, pero no es el único. Y lo que produce que ese movimiento pueda surgir en este contexto es precisamente estas realidades socioeconómicas políticas, y también esta posibilidad ahora de construir nuevas visiones religiosas y levantar nuevos movimientos cristianos o pseudo cristianos, vamos a decir también, debido al principio de libertad religiosa. Y allí ustedes van a ver que surgen nuevos grupos, y rápidamente yo le voy a mencionar algunos de ellos. Está el gran predicador Joseph Smith. En 1827 él descubre, acorde a su testimonio, el Libro del Mormón, donde él lo traduce al idioma inglés y funda la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días. Lo que es la iglesia mormona, que llega a surgir, llega a crecer tremendamente en Estados Unidos hasta el día de hoy. Un grupo que también surge en ese contexto es el movimiento por Anna Lee. Anna Lee es una mujer británica que se ha movido a los Estados Unidos, y ella funda la Sociedad Unida de los Creyentes en la Segunda Venida de Jesús. Popularmente conocido como los Shakers, ¿ok? O los tembladores. O sea, esta mujer también levanta este grupo, y evidentemente este grupo prospera por un tiempo. Tienen algunas prácticas religiosas cristianas no ortodoxas, porque en realidad todos estos grupos son sectas pseudo cristianas con algunas enseñanzas contrarias a las escrituras. En el mismo contexto, ustedes van a encontrar a John Humphrey Noyes. Él funda la comunidad Oneida, y todos estos grupos, ¿verdad? Tienen ideas muy particulares, muy interesantes, pero ahora es posible, ¿verdad? Es posible que todos estos grupos puedan surgir, puedan predicar, puedan llevar adelante sus ideas religiosas y formar nuevas comunidades por los principios que antes yo le he mencionado. Y es aquí, en este contexto, donde nosotros ahora vamos a ir pasando a lo que sucede con el movimiento millerita, porque en el mismo contexto, en este mismo contexto histórico, es donde nosotros vamos a encontrar a Miller y a los milleritas predicar
y presentar el mensaje del segundo advenimiento. Y es que en el cristianismo, ya no estos movimientos pseudocristianos, sino en el cristianismo, vamos a decir, en el cristianismo tradicional, surge en Estados Unidos lo que se conoce en el mismo tiempo el segundo gran reavivamiento. Y el segundo gran reavivamiento es una reacción a cómo el protestantismo europeo, que ahora también, por supuesto, tiene iglesias y tiene pastores en los Estados Unidos, se ha desviado del ideal de la reforma. O sea, vamos a encontrar que ahora estas iglesias luteranas, estas iglesias reformadas, estas iglesias presbiterianas, estas iglesias anglicanas, todas estas grandes instituciones que han surgido de la reforma han entrado en decadencia. Vamos a encontrar intelectualismo, vamos a encontrar un problema moral, ¿verdad? Laxitud moral, creo que se dice, a veces se me pierden las palabras en español. Vamos a encontrar un rígido conservatismo, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho ritualismo ortodoxo en la adoración, y el segundo gran reavivamiento bajo el liderazgo de Charles Finney quiere reformar esas realidades en los Estados Unidos, donde vamos a ver que nuevos grupos religiosos van a crecer y los antiguos grupos, ¿verdad? Las antiguas iglesias cristianas van a decaer significativamente en su influencia en Norteamérica. Y lo que pasa es que hay algunas características únicas de este movimiento. Por ejemplo, les voy a dar algunas de ellas. Es el estilo de adoración, altamente emocional, el estilo de adoración, donde hay efectos corporales, o sea, la gente danza, la gente ríe, la gente grita, ¿verdad? En estos movimientos, parecido a lo que quizás ustedes han visto y han experimentado en el movimiento pentecostal. Esto es lo que está pasando en el segundo gran reavivamiento en estos grupos, ¿verdad? Y esto va a ser parte también elemental del movimiento adventista más adelante. O sea, el mismo estilo de adoración al principio. Claro, ustedes ahora no están familiarizados con ese estilo porque ustedes y yo, ¿no? Porque hemos crecido en un adventismo distinto que ha ido evolucionando y también se ha apagado en algunos sentidos pero si ustedes leen a Jaime White dice: nadie que haya participado en la adoración adventista y haya gozado de la manera como nosotros cantamos y alabamos y gritamos al Señor puede ir a otra iglesia y sentir el mismo espíritu y el mismo gozo que ha experimentado entre los adventistas. O sea, la adoración era también muy dinámica, ¿verdad? Muy emocional en el adventismo temprano. Otra característica de esta época importante es la conversión. O sea, el segundo gran reavivamiento va a ser tremendo énfasis en la conversión. La conversión no como un evento silencioso que pasa en la vida, donde el creyente no lo nota, sino la conversión como un evento que se manifiesta a otros en testimonios, se manifiesta a otros en llantos, se manifiesta a otros en cantos. O sea, si tú has recibido la bendición del espíritu de la conversión, eso se va a manifestar externamente. No va a ser algo silencioso como estas otras grandes iglesias y estos grandes movimientos cristianos habían estado enfatizando. Y aquí hay, ¿verdad?, dos grupos que van a beneficiarse tremendamente del segundo gran reavivamiento, y esos dos grupos son los bautistas y los metodistas. Los bautistas, por supuesto, habían surgido en Inglaterra, pero no con mucho éxito, ¿verdad? Habían tenido un éxito relativo
en Estados Unidos, cuando el segundo gran reavivamiento comenzó, hermanos, los bautistas eran como alrededor del 12% de todos los cristianos en Estados Unidos. Cuando el segundo gran reavivamiento terminó en 1850, los bautistas eran el 32% de todos los cristianos. Así que ellos fueron del 12 al 32. Los metodistas, sin embargo, fueron los que más crecieron. Eran el 3% en Estados Unidos cuando comenzó el segundo gran reavivamiento y eran el 48% cuando terminó en 1850. O sea, los metodistas explotaron en crecimiento en Estados Unidos y tenían algunas características importantes que nosotros vamos a mencionar, porque el metodismo es elemental para entender el adventismo, porque allí tenemos nosotros más raíces que en cualquier otro movimiento cristiano. O sea, en medio de este gran reavivamiento, nosotros encontramos la importancia del movimiento millerita. O sea, aquí es donde nosotros vamos a encontrar que surge la figura de Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, ¿verdad? En este contexto era simplemente un campesino. Su familia había migrado, ¿verdad? Desde la zona de Massachusetts, acercándose hacia Nueva York, buscando trabajos porque ya la siembra no daba mucho resultado en sus días. Y él mismo en alguna manera, había experimentado, ¿verdad? Había experimentado en sus vidas, en su vida personal, realidades en realidades acerca de su persona, realidades acerca de su compromiso con el cristianismo, y él mismo había estado completamente alejado del cristianismo, de la Biblia, de Dios, a pesar de que él había sido criado y había crecido en medio de la iglesia bautista. Y vamos a hablar un poquito más acerca de él en unos minutos. Él se había alejado por completo. Y en medio de este segundo gran reavivamiento, yo quiero llamar la atención al millerismo, pero no quiero llamarle millerismo, porque yo creo que más precisamente pudiéramos llamarle el movimiento adventista. ¿Ok? El movimiento adventista. ¿Por qué? Porque el movimiento adventista, o el movimiento del segundo advenimiento, que creo que aún con más precisión pudiéramos llamar el movimiento del segundo gran advenimiento, es que surge en este contexto que hemos estado hablando, en una tensión teológica donde hay dos grandes perspectivas acerca de la segunda venida de Cristo y en qué momento esa segunda venida de Cristo ocurrirá, y cuál es el rol de la iglesia, en relación con la segunda venida de Jesús. Y eso se conoce en el cristianismo, ¿verdad? Eso se conoce en el cristianismo como la perspectiva premilenialista o la perspectiva postmilenialista. O sea, el postmilenialismo había surgido desde la iglesia temprana en los días de San Agustín. Ellos empezaron a enfatizar, y San Agustín, eso es lo que va a hacer en su libro La ciudad de Dios, es explicar cómo y en qué momento Dios está construyendo su ciudad. O sea, y cómo Dios lo va a hacer. Y déjeme decirle esto, o sea, Roma había sido pagana por siglos, ¿no? O había sido una ciudad pagana por siglos y siglos, y había prosperado.
Y ahora, después de la conversión de Constantino, en el 300 y algo, ¿verdad? Después de la conversión de Constantino en el 300 y algo, Roma firmemente y también rápidamente se convierte en una ciudad cristiana. Y una de las primeras acciones que hace Constantino es salir de la ciudad de Roma, darle autoridad al Papa para controlar la ciudad de Roma, y él, por supuesto, se va y construye un nuevo centro para el imperio en Constantinopla, que hoy es la ciudad de Estambul, Turquía. Me imagino que ustedes están familiarizados con esa realidad. Ahora, después que el cristianismo toma control de la ciudad, por 600 años, la ciudad de Roma ha estado protegida, le ha ido bien, no ha enfrentado ningún ataque exterior, ha prosperado, y ahora la ciudad que está en manos de los cristianos, y 16 años después que los cristianos toman el control de la ciudad de Roma, vienen los bárbaros y destruyen a Roma. Y los paganos dicen, bueno, por 600 años los dioses paganos han protegido a Roma, y ahora el Dios cristiano pierde la ciudad en 16 años, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, Agustín trata de responder eso en La ciudad de Dios. Y el gran punto de ese volumen de La ciudad de Dios de Agustín es demostrar que Dios no tiene cuidado por ciudades humanas. Dios no tiene cuidado por edificios humanos. Dios está construyendo una diferente ciudad. Y esa ciudad que Dios está construyendo no tiene que ver con edificios, calles, no tiene que ver con sistemas que nosotros conocemos de una ciudad. La ciudad que Dios está construyendo es la iglesia. Y esa ciudad Dios la va a construir hasta que esa ciudad sea capaz de implementar y construir el reino de Dios. Y cuando la ciudad de Dios esté construida, esto es la iglesia, cuando la iglesia haya acabado con los males de este mundo, cuando la iglesia haya terminado con los problemas que nosotros experimentamos día a día en el mundo, y finalmente haya sembrado la paz en el universo con el mensaje del evangelio, entonces Jesús va a venir. Y de ahí en adelante nosotros tenemos la perspectiva postmilenialista, la perspectiva de que la iglesia tiene que transformar la ciudad, tiene que transformar el mundo, la iglesia tiene que expandir el evangelio de Dios, tiene que destruir los poderes de este mundo, y entonces Jesús va a venir. Y esto precisamente, de hecho, queridos hermanos, es una tremenda discusión en la cual Miller va a involucrarse con Charles Finney, porque ellos dos han estado siendo predicadores visibles en el segundo gran reavivamiento. Y ellos dos se conocen, Charles Finney y Guillermo Miller. Y de hecho, ellos tuvieron varias reuniones, ¿ok? Varias reuniones donde ellos compartían qué es lo que estaban haciendo en el gran reavivamiento. Ellos se informaban el uno al otro de cuáles eran los éxitos que habían alcanzado, y también ellos trataban de unificar ese movimiento, ¿verdad? Ese segundo gran reavivamiento, trataban de unificarlo. Y ellos estaban de acuerdo en todo lo que estaban haciendo, estaban de acuerdo en la manera en que Cristo tenía que venir, pero y estaban de acuerdo en que la iglesia, ¿verdad?, tenía un rol en la predicación de ese evangelio, pero ellos finalmente estaban en desacuerdo en un punto crítico, en un punto clave de la conversación. Y eso era la interpretación de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. O sea, ¿cuál es la realidad histórica que cumple la roca de Daniel capítulo 2? O sea, ¿cuál es la identidad histórica que cumple esa profecía? Finney, porque él era un postmilenialista, decía la roca
que destruye la imagen de Daniel 2 es la iglesia. O sea, el reino de Dios. Ustedes pueden ver aquí la idea de San Agustín detrás de esto. El reino de Dios, que es la iglesia, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y llegará el momento en que el reino de Dios va a destruir por completo los reinos de este mundo y se va a instaurar el reino de Dios, y entonces Jesús va a venir. Miller dijo, no hay manera de que eso pueda cumplirse así, porque la Biblia dice claramente que las cosas irán de mal en peor. La Biblia dice que habrá crisis. La Biblia dice que en medio de la crisis Dios va a intervenir con la segunda venida. Así que Miller viene y dice, la roca de Daniel capítulo 2, la roca que destruye los reinos de este mundo es la segunda venida de Cristo, destruye los reinos de este mundo e implanta el reino de Dios en la tierra. Y eso se conoce como premilenialismo. La segunda venida de Cristo visible, premilenial, es el mensaje que el movimiento del segundo advenimiento empieza a predicar. Y este mensaje, hermanos, precede a Miller. O sea, hay diferentes personas predicando este mensaje en el grupo. Y de hecho, el primero en hacerlo es un latinoamericano, un latinoamericano. Es Manuel Lacunza, es un sacerdote jesuita chileno que escribe un importante libro en ese contexto que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y cuando él publica este libro, él tiene que huir de América, tiene que huir de Chile y refugiarse, por supuesto, en Italia, porque estaba siendo buscado por las autoridades católicas para ser condenado por haber escrito estas ideas de la segunda venida de Jesús de manera premilenial. O sea, Lacunza, Manuel Lacunza, este latinoamericano, trae sus ideas, trae su libro con él a Europa, y de alguna manera ese libro cae en manos de algunos predicadores cristianos en Inglaterra, específicamente Edward Irwin. Edward Irwin era un pastor escocés de la iglesia de Inglaterra, anglicano, y Irwin traduce la obra de Lacunza, que fue escrita en latín, por supuesto es el idioma en que escribían los eruditos de la época, lo traduce al inglés, y este libro llega a ser un tremendo impacto. Y las ideas de Lacunza en este libro son bastante aproximadas a las ideas que nosotros, ustedes y yo, estamos más familiarizados con las ideas de Guillermo Miller en el segundo gran, en el movimiento millerita. Interesantemente, históricamente nosotros no tenemos evidencias de que Miller haya leído este libro, pero sabemos que todos los adventistas del séptimo día, incluyendo Elena G. de White y Jaime White, tenían el libro de Manuel Lacunza en su biblioteca personal. O sea, nosotros sabemos que este libro estaba en casa de los hermanos White, Elena y Jaime White, y ellos conocían el libro y habían hablado muy bien de este libro de Manuel Lacunza. Lógicamente ellos tenían la copia de la traducción de Edward Irwin al inglés, no tenían el libro en original. O sea, todas estas personas mundialmente, en diferentes lugares del mundo, van a estar en el mismo contexto, enfatizando que la venida del Señor está cerca y que va a suceder porque Edward Irwin, Manuel Lacunza, Drummond, y Kirkpatrick, que es un predicador de Holanda, todos ellos van a llegar a conclusiones similares. Cristo está viniendo y las fechas más o menos, ¿verdad?,
van de los 1840 a los 1857, o sea, todos arriban alrededor de ese contexto. Lógicamente, aquí regresamos a por qué es importante que nosotros comprendamos el contexto norteamericano. ¿Por qué motivo es que el mensaje millerita es el que crece y es capaz de expandirse en la manera que lo hizo y es lo que nosotros conocemos hoy en día? ¿Por qué no Lacunza en Chile? ¿O por qué no Edward Irwin en Escocia? ¿Verdad? O Kirkpatrick en Holanda. ¿Por qué esos movimientos son apagados rápidamente? Allí está la respuesta en el contexto que yo les he dado de Norteamérica. En ninguno de esos lugares hay libertad religiosa. Inglaterra y Escocia tienen la iglesia de Inglaterra controlada por el rey. No hay libertad religiosa en estos días. En Chile, por supuesto, la iglesia está controlada por la iglesia católica y a pesar de que en Europa tenemos la reforma, Latinoamérica, no sé cuántos de ustedes son latinoamericanos, pero Latinoamérica sigue experimentando autos de fe en Perú, en México. O sea, autos de fe es la Inquisición quemando gente por herejía. ¿Ok? Así que Lacunza solo se salva porque ha huido de Chile, si no también le hubiesen quemado en la hoguera en esta época. Así que no hay posibilidad ninguna de que un movimiento como el millerita, que estas ideas de la segunda venida de Cristo pudieran fructificar en los contextos latinoamericanos o en el contexto europeo en este momento, pero era posible en Norteamérica porque la nueva constitución protegía la libertad religiosa y protegía el concepto de separación de iglesia y Estado. Y es allí a donde nosotros llegamos a lo que es más precisamente el movimiento millerita, que vamos a dedicarle la próxima hora.